Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a ver ascendente Cáncer versus Sol en Cáncer. Vamos a ver las diferencias del ascendente y Sol en Cáncer. Tenemos que tener en cuenta que son cosas diferentes. Sí, yo entiendo y es muy común que uno tanto en los manuales como en muchísimos videos busca ascendente y Sol del mismo signo y lo que escucha son las cualidades del signo. Y eso está muy bien, no se puede criticar. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer en este video es ver un poco las diferencias, cómo el sol y por qué es un poco más profundo en su expresión y cómo el ascendente es un poco más liviano y en qué cosas es más liviano. Entonces vamos a ver qué tienen en común, cómo entender a cada uno, porque eso también ayuda a un buen análisis en definitiva. Antes de arrancar, quiero pedirles un favorcito. Para ustedes es muy sencillo. Ahí hagan clic y ya son parte del canal. Pueden tocar la campanita, suscríbanse. La campanita les va a avisar cuando tengamos un video nuevo. Pueden seguirnos en TikTok, Instagram, Spotify, en el grupo de WhatsApp. Y recuerden que ya comenzaron los cursos de formación astrológica. Tenemos los que son por Zoom en vivo y tenemos los asincrónicos, que son packs de videos que uno los puede hacer al ritmo que quiera, con toda la práctica ahí, con todo lo que necesitan para ir aprendiendo y repasando cada una de las clases. ¿Cuál es la gran diferencia? Vamos a poner primero cuál es la gran diferencia entre el Sol y el ascendente. Voy a decir algo obvio, pero es necesario para entender lo que sigue. El Sol es un planeta, o mejor dicho, lo tomamos como un planeta en la astrología. ¿Eso qué quiere decir? Que emana energía, que propone con su energía cosas o elementos o situaciones. Propone. La energía de los planetas es la que propone. Y el signo lo que da es modo de expresión. Ahora, el ascendente es un punto matemático. Es el punto matemático que nos da la hora de nacimiento y el lugar geográfico. O sea, básicamente, si yo soy el médico, nace el niño, acá tiene el niño, miro por la ventana y en ese momento veo el horizonte. Ese horizonte que estoy viendo por la ventana, en este preciso instante, por mi posición geográfica y la hora, es el punto ascendente, es un punto matemático. Entonces, así como el Sol decía, propone con su energía algo y lo expresa al modo del signo, el ascendente es un punto matemático, no tiene energía propia. Entonces, no propone, pero sí expresa a través de la modalidad del signo. Y esto es la clave, porque ahí tenemos, podemos decir que Sol en Cáncer y Ascendente Cáncer van a tener temas en común, obviamente Cáncer, por lo cual hay un tema que los une, pero en el Sol va a haber una propuesta de energía que va a hacer que se arraigue más la modalidad. Lo otro es solo la modalidad. Recuerden que el ascendente, hay varias cosas para saber del ascendente. El ascendente es el cuerpo físico, liso y llano, o sea, es el ego, el maniquí, vamos a decir, o el cuerpo físico. Simplemente eso. Las energías que le dan vida al cuerpo físico tienen que ver con los planetas, ¿no? Que tiene que ver con la energía espiritual. Bueno, hay mucho más ahí, pero sencillito. Las energías vitales son los planetas, el ascendente es el cuerpo físico. Para entenderlo clarito. ¿Se puede profundizar esto? Y claramente, siempre se puede profundizar y entrar en temas mucho más esotéricos, pero entendamos esto. Entonces, bien, lo que va a ser ascendente es el punto de salida de la energía. Siempre cuando hablan de ascendente dice, es cómo nos ven los demás. Sí, si entro a una reunión, todos me miran, lo que ven es el cuerpo físico. Yo todavía no dije ni una palabra, ven el cuerpo físico. Y esa es la impresión que tienen, es porque ven un cuerpo físico. Yo me miro al espejo y lo que estoy viendo es el ascendente, es el cuerpo físico. Y ese cuerpo físico tiene un carácter, una caracterología, vamos a decir. Bien, una forma determinada que genera ciertas sensaciones en el que lo ve.
Desde, uy, es una persona tensa. No dije ni una palabra. Entré a la habitación, abrí la puerta y, uy, mira, es re simpático. ¿No? Uy, mira, es un engreído. No, mira, cada uno va a generar una sensación distinta. Bien, ¿por qué es distinta? Pues bueno, hay que ver cómo la química entre las energías de la persona que entra y el que está sentado, ¿no? Pero básicamente esa sensación que genera a partir de la semblante, a partir de lo que irradio físicamente, genera una sensación. Eso es el ascendente. Bien. Y el modo de expresión del ascendente es el signo. Entonces vamos a ver. Si hablamos de cáncer, hablamos del clan. Hablamos de un grupo de pertenencia, de la intimidad de su grupo de pertenencia y de sentimientos. Bien. Podemos decir que el sol en cáncer, el sol plantea un anhelo, el sol plantea una energía, plantea un movimiento. Entonces, lo que genera el sol en cáncer es el movimiento de qué? De tener o pertenecer a un clan, que lo haya formado él o no, es lo mismo. El sol en cáncer va a tener la motivación, vamos a decir, de ser parte de un clan, de un grupo de pertenencia, cuidarlo, mantenerlo unido, cuidar del entorno de forma afectiva, de forma tenaz, bien, o sea, eso lo moviliza. Lo moviliza que tener, vamos a decir, un campo de acción o tener que desplegarse dentro del clan. Ahora, el ascendente cáncer es, podríamos decir, más superficial en eso. ¿En qué sentido? Solamente necesita sentirse en confianza. Sí, está bien, obviamente. Necesita un grupo de pertenencia, un grupo que lo apoye, un grupo, pero no necesita relaciones tan íntimas y tan profundas como si el sol en cáncer. Recuerden que también el sol como energía es liderazgo. Bien, entonces va a tener cierto peso un sol en cáncer dentro de un grupo de gente. En cambio, el ascendente cáncer simplemente es, bueno, estar rodeado por gente familiar. Bien, que me resulta familiar, con el que me siento cómodo. ¿Por qué? Porque ahí vemos algo. El ascendente en cáncer busca más comodidad. El ascendente en cáncer es menos combativo, es poco combativo con respecto al sol en cáncer. ¿Por qué? El sol en cáncer, obviamente estamos hablando de energías muy puras. Recuerden que el ascendente puede haber planetas en casa uno, aspectos de otros planetas al ascendente que cambien esto, ¿no? No es lo mismo un ascendente en cáncer con un Marte conjunción ascendente, sí es súper combativo, ¿bien? O sea, cambia. Recuerden que hay que tener en cuenta que esto es un recorte didáctico. Después tenemos el regente del ascendente y su posición por casa y por signo va a cambiar un montón de cosas, ¿sí? Estamos hablando de energías muy, muy puras. Pero el ascendente es poco combativo, es más cómodo. ¿Por qué? Porque no lo moviliza eso que lo moviliza el sol en cáncer. El sol en cáncer lo moviliza a mantener unido, a cuidar de ese grupo, a nutrirlo, a dar lo que le necesita. El ascendente no está tan comprometido de esa manera. Entonces es menos sentimental, bien. Muchas veces dicen que el ascendente es más reservado. En realidad, me parece que lo más concreto es que está menos comprometido con el clan. Bien, el ascendente cáncer que el sol en cáncer. El sol en cáncer está más comprometido, tiene un anhelo ahí, tiene una necesidad energética. El ascendente es solo, digamos, un esquema en ese sentido. Un esquema de cotidiano, un carácter, algo que es mucho más liviano, por lo cual no le trae tanto compromiso, no le trae tanto conflicto ciertas cosas, que de repente el sol en cáncer sí se va a ver conflictuado por ciertos desaires. El ascendente cáncer es posiblemente no, le dé menos importancia a un montón de cosas. Vamos a ver, físicamente, acá entra en juego 100% el ascendente, ¿no? Físicamente, como el ascendente, el signo, acaba de entrar a darnos cierta semblante. Obviamente los planetas también, pero en este caso los quitamos, ¿no? Y físicamente, lo que podríamos decir todos los manuales están de acuerdo es que tiende a dar un cuerpo redondeado. No estoy hablando ni de gordo ni de flaco, ni de alto ni de bajo, redondeado, de más curvo, bien como decíamos, el ascendente en Aries es más fibroso, bien, o más angular en su parte facial, acá es más redondeado, más suave. Obviamente, cuando hablamos de ascendente hablamos de cuerpo físico, hablamos de salud. También la casa 6 habla de salud. Siempre hay muchos
elementos que hablan de lo mismo en la carta. Ahora estamos hablando del ascendente. Y acá lo que dice es que, claro, los temas de cáncer son temas estomacales para todos por igual, y en el caso de las mujeres está relacionados con temas de mamas y con cuestiones menstruales. Y acá les dejo un regalito, una perlita, porque siempre hablamos de sol, ascendente y luna, o sol, luna y ascendente, o sea, estas tres patas, falta el regente del ascendente que tiene mucho peso. La luna, ¿qué onda? La luna vemos que tiene que ver con las emociones, en cáncer va a estar muy fuerte y no puede esconder lo que le pasa emocionalmente. Se suele desbordar emocionalmente y suele tomar muy personal lo que pasa en ese grupo de pertenencia, ¿no? Entonces suele desbordarse. Podríamos decir que dentro de los signos la luna es como la luna en cáncer tiende un poco bastante al llanto o a ciertos berrinches, que son más que nada para captar la atención del otro para poder ir a resolver problemas. No se olviden de que la luna no es tan directa, ¿no? Es muy femenina, entonces, digamos, no va a tomar la delantera en ciertas cosas, sino que, bueno, tiene esta modalidad de, bueno, hago el berrinche emocional, el otro, che, ¿qué te pasa? Hablemos, y ahí empieza, ¿no? No es tan activa, es más pasivo. Bueno, con esto finalizamos el día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro porque es importante entender la diferencia entre el sol y el ascendente. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Y esta frase es muy importante en esto porque somos seres de energía y eso se ve, la carta natal claramente nos muestra nuestras energías. Y cuando digo teniendo una experiencia física, y pero ¿cómo es que funciona eso? Ahí está el ascendente como portal, puerta, intermediario entre el mundo físico y concreto y nuestro mundo energético. El ascendente es el intermediario. Entonces, es muy importante entender estas cuestiones. Por eso cuando hablamos de salud, en general, bueno, hay muchos indicadores en la carta, pero el ascendente tiene muchísima fuerza porque estamos hablando de la máquina. Entonces, nos despedimos por hoy. Les mando un gran abrazo, los espero en los próximos videos y muchas gracias.